Hace exactamente 2 meses subía un video donde les comentaba que iba a vender mi auto y que había decidido no comprarme otro y que por el contrario iba a pasarme a un vehículo de movilidad alternativa. Las últimas semanas recibí mi nuevo vehículo y ya estuve probándolo y haciendo algunos videos, así que sin más preámbulos les presento mi nuevo medio de transporte. Para los que les interesa saber exactamente qué bicicleta eléctrica es la que me compré, es una bicicleta de la marca Loop, que es una marca que está presente en Uruguay y en Paraguay, y el modelo puntual que tengo yo es el modelo Enduro. Tiene un motor de 350 watts, es totalmente plegable, tiene una autonomía de entre 30 y 35 kilómetros y una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora. Una cosa que tiene de bueno esta bicicleta es que podemos perfectamente acelerarla simplemente sin tener que pedalear, por eso vamos a usarla como medio de transporte, incluso para ir a trabajar, y no vamos a tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Veamos ahora algunos de los números detrás de esta decisión, pero obviamente que la decisión no solamente fue tomada en base a números, sino que hubo otros factores que vamos a ver un poco más adelante en el video, pero como esto es un canal de finanzas personales y de inversión, veamos primero los números y cuánto me voy a ahorrar exactamente por no tener un auto y tener una bicicleta eléctrica. Entendiendo también que la situación de cada persona va a ser totalmente diferente según en dónde trabajen, qué edad tengan, cómo esté compuesta su familia, las actividades que hagan y demás, intenté armar 3 escenarios lo más representativos posibles, donde en el primero vamos a ver un caso como el mío, donde voy a vender mi auto y quedarme solamente con la bicicleta eléctrica. Un segundo caso donde vamos a reducir el uso del auto a un 50%, pero lo vamos a mantener para otro tipo de actividades. Y un tercer escenario, vamos a comparar el hecho de andar en transporte público colectivo o andar en la bicicleta eléctrica. Antes de pasar directamente a ver los números, les comento que como siempre, esta planilla que vamos a ver ahora va a quedar para que la puedan descargar en un link en la descripción, así pueden hacer su análisis personal y van a poder poner sus números y sus datos para su situación particular y ver si les conviene también o no tener una bicicleta eléctrica. Además, también aclarar algunos supuestos que hicimos para este análisis. En primer lugar, puse que va a tener un recorrido de 30 kilómetros por día esta persona en total, o sea, serían 15 y 15 a tu trabajo, o 10 y 10 y 10 para dar vueltas o lo que sea, pero ese número obviamente lo pueden cambiar en la planilla si quieren hacer su caso particular. Y también otro supuesto que tomé es que vamos a tomar el cargo más caro de energía en el caso de Uruguay, el caso de UTE, pero si tienen la tarifa doble o triple o algún otro tipo de tarifa diferente, van a poder quizás ahorrar un poco más en las cargas de la batería. En la primera pestaña de esta planilla, que se llama resumen, vamos a tener que ingresar en primer lugar cuántos kilómetros diarios totales hacemos. Para este ejemplo, como les decía antes, vamos a tomar un total de 30 kilómetros por día. Los siguientes 3 datos los vamos a completar solamente si vamos a invertir mensualmente esa diferencia que generamos por tener la bicicleta eléctrica. En este caso yo puse un plazo de la inversión total de 30 años a una tasa del 8% anual, que como sabemos es un estándar bastante promedio del mercado. Y por último van a poner el valor del dólar porque el ahorro mensual se genera en pesos y para la inversión lo vamos a hacer en dólares. Por eso acá le puse 43. Y luego nos va a mostrar un resumen de cuánto ahorramos mensualmente y cuánto sería ese capital invertido en el cabo de nuestra inversión que hayamos seleccionado. Pero antes hay que seleccionar y ajustar algunos datos en cada escenario. Si vamos a la primera pestaña que se llama auto contado versus bici al contado, vamos a ver que los kilómetros diarios totales ya están ajustados porque los toma de la primera pestaña. Luego tenemos que marcar cuál es el precio de mercado del auto en dólares. En este caso voy a usar un ejemplo de un auto de 15.000 dólares. Seleccionamos si es nuevo o es usado para que se calcule automáticamente más o menos el monto de patente y de seguro del auto. Y luego vamos a ver que los kilómetros promedio anuales simplemente están multiplicando los kilómetros diarios por 365. Todos los campos que están pintados de un color de gris más claro son campos donde tenemos que poner algún tipo de información. El consumo promedio de nuestro auto lo podemos saber si ya tenemos el auto, o si lo vamos a comprar podemos buscar en internet cuántos kilómetros por litro rinde el auto. Para este ejemplo voy a usar un promedio de 13 kilómetros por litro. Luego tenemos que ajustar el precio del combustible, que al día de hoy en Uruguay el precio de un litro de nafta super es de 73 pesos. Luego vamos a ingresar cada cuántos kilómetros se hace el service de nuestro auto y automáticamente me va a traer cuántos services por año en promedio vamos a hacer. En el siguiente renglón vamos a poner cuánto cuesta un service en promedio. Acá le puse 10.000 pesos.
En la siguiente parte nos va a mostrar los gastos totales. Esto se calcula automáticamente según la información que pusimos antes. Nos va a decir cuánto vamos a pagar de patente, de seguro, de combustible y de mantenimientos. Los gastos que son anuales, lo que hice fue dividirlos entre 12 para que nos dé un monto mensual. Y en el último renglón nos va a mostrar cuáles son los gastos mensuales de mantenimiento de este auto. Para este ejemplo puntual, el costo de mantenimiento de este auto entre combustible, seguro, patente y mantenimientos es de 10.400 pesos. En la columna de la derecha vamos a poner los gastos de comprar y mantener la bicicleta eléctrica. Primero ponemos el precio de compra, que para el caso del modelo que yo tengo tiene un costo de $1.890. Vamos a poner cuál es la distancia máxima en kilómetros que nos da una carga de la batería. En este caso le puse 35 kilómetros. En el siguiente renglón vamos a poner cuántos kilowatts hora consume cargar esta batería. Esto lo pueden calcular ustedes o le pueden preguntar al vendedor de la bicicleta, se lo van a poder decir enseguida. Y luego vamos a poner el costo del kilowatt hora. Como les decía antes, para este caso tomé el kilowatt hora más caro que tenemos en Uruguay. Y para el caso puntual de mi bicicleta vemos que el costo de una carga es de 3,7 pesos, lo que es sumamente bajo. Luego, a nivel mantenimientos y servicios, la bicicleta puede tener costos variables según el uso que le demos y qué tan buen cuidado demos de ella, pero se estima que en promedio cada unos 10.000 kilómetros tengamos que comprar una batería nueva, y en este caso puse que el precio de la batería de mi modelo puntual es de 8.800 pesos. Acá nuevamente me trae automáticamente los kilómetros diarios que marcamos para el ejemplo y me va a calcular el precio por día que me cuesta mantener esta bicicleta. También va a calcular automáticamente la cantidad de kilómetros anuales y la cantidad de baterías que compraríamos en un año. Para este ejemplo nos da un gasto anual en batería nueva de 9.600 pesos. Esto nos deja en un escenario mensual de gastos de 898 pesos por mes, porque el costo de cargar la batería, como ven acá, es sumamente bajo. Entonces, si decidiéramos tener solamente la bicicleta y no tener un auto, ahorraremos mensualmente 9.567 pesos. Que si volvemos a la pestaña de resumen, vemos que esos 9.500 pesos mensuales que nos ahorramos, invertidos a 30 años a un 8%, nos dejarán con un capital total de $331.500 al fin de la inversión. Si miramos el siguiente escenario, este seguramente sea uno donde muchas personas se pueden relacionar porque no pueden prescindir del auto 100%, pero pueden usar una bicicleta para reducir el uso que le dan al auto. Para este ejemplo mantuve todos los datos del caso anterior, o sea, la distancia, el precio del auto, el precio del combustible, etc. Pero le calculé una reducción del 50% del uso del auto, o sea que básicamente vamos a pagar los gastos fijos del vehículo, pero los gastos variables, que son en este caso el combustible y los mantenimientos, van a bajar. El monto mensual que ahorraríamos si bajáramos el uso de nuestro auto al 50%, en este ejemplo sería de 3.000 pesos aproximadamente. Si tenemos en cuenta que los gastos mensuales de usar y mantener la bicicleta serían de más o menos 900 pesos por mes, el ahorro neto que tendríamos por usar el auto la mitad del tiempo sería de 2.100 pesos mensuales. Que puede no parecer mucho, pero si vamos a la planilla de resumen, vemos que si ese dinero lo invertimos todos los meses por 30 años con una rentabilidad de 8%, terminamos teniendo $73.000 adicionales que no hubiéramos tenido si hubiéramos mantenido nuestro auto simplemente. Y por último, yendo al último escenario que vamos a ver hoy, vamos a comparar el precio de andar en bus versus tener una bicicleta eléctrica. Para este caso tenemos que marcar cuántos boletos usamos por día, marcar el precio del boleto. En este caso usé el ejemplo de 3 boletos por día a un precio actual de 36 pesos por boleto. Nos daría un gasto diario en boletos de 108 pesos, lo que es al mes 3.240 pesos. Si vamos al caso de la bicicleta, le ponemos nuevamente los kilómetros que hacemos por día, el precio de compra, pero para este caso puse un ejemplo de comprar la bicicleta con financiación. La gente de Loop tiene un acuerdo de financiación con un banco que le daría este escenario: 24 cuotas de $85 aproximadamente. Acá nos trae el total financiado en dólares y el valor de la cuota mensual en pesos. Acá nuevamente tenemos los cálculos de cuánto nos cuesta cargar esta batería, que son 3,7 pesos uruguayos en este caso, y luego vemos cuánto sería la cuota mensual en pesos que pagaríamos para comprar la bicicleta, más los gastos mensuales para mantenerla. Eso nos da un total para este escenario de 4.610 pesos. Lo que significa que mientras pagamos la bicicleta, por los primeros 2 años que estamos financiando la bici, vamos a pagar un adicional de 1.370 pesos por mes, pero a partir del mes 25 vamos a ahorrar un montón de dinero y vamos a ahorrar 2.342 pesos mensuales. Lo que nuevamente, si volvemos a la pestaña de resumen y vemos cuánto sería el capital final invertido luego de 30 años, nos da un total de $81.000 que nos guardaríamos por tener la bicicleta. Y además de los números, obviamente, también vamos a sumar muchísimo en practicidad teniendo un vehículo propio en vez de depender del transporte público.
Si bien creo que el escenario de no tener auto y usar 100% la bicicleta eléctrica suena súper atractivo, sobre todo teniendo en cuenta que ese dinero invertido puede transformarse en $330.000 o más según el plazo de inversión y la rentabilidad que tengamos. Obviamente que entiendo que no es para todo el mundo este escenario y yo personalmente pude acceder a ese escenario porque hay otros factores dentro de mi vida que cuadran para que eso funcione sin problemas. Como comentaba en el video donde vendí mi auto, el motivo por el que lo vendí y el motivo por el que puedo prescindir 100% del auto es porque, en primer lugar, vivo con mi novia que ella sí tiene un auto y para los tramos largos, para irnos de vacaciones, para ir al supermercado o lo que sea que requiera un auto, tenemos uno. Y la realidad es que al día de hoy ambos tenemos un esquema flexible de trabajo donde podemos ir a la oficina si queremos y si queremos no. Y en realidad terminamos yendo solamente una vez por semana aproximadamente a la oficina. Pero justamente hablando de oficina y teniendo en cuenta esto, en realidad yo personalmente, así no tuviera el auto de mi novia, creo que optaría por este último escenario, porque la realidad es que mis vueltas que hago en general están todas cerca de mi casa o bastante cerca de mi casa. Por ejemplo, vivo a unos 10 kilómetros o un poco menos de mi trabajo, entonces realmente el uso del auto es bastante opcional y de hecho al trabajo estoy yendo todos los días en la bicicleta. La realidad es que antes de tener la bicicleta, el hecho de trasladarme desde mi casa hacia mi trabajo era un proceso bastante tedioso y bastante aburrido, porque el tráfico de Montevideo en la mañana en las calles principales puede ser bastante complicado y es una distancia que, si bien en distancia es muy corta, en tiempo me llevaba un montón. Desde que tengo la bici realmente el traslado de mi casa al trabajo lo disfruto muchísimo, voy tomando aire, voy disfrutando del paseo por la Rambla y no solo eso, sino que también demoro menos en llegar porque no pierdo tiempo en semáforos ni en embotellamientos. Cuando iba en auto a la oficina no solamente tenía el problema de demorar mucho en llegar, sino que también tenía el problema de estacionamiento, porque no tengo un lugar asignado dentro de la torre donde trabajo, que es en un World Trade Center, y tenía que buscar lugar en la calle, en cualquier lugar, lo que era un poco inseguro en primer lugar, y segundo que demoraba mucho en encontrar un lugar y terminaba encontrando siempre a 6 o 7 cuadras, lo que es bastante lejos y era bastante aburrido caminar desde el auto hacia el trabajo, sobre todo cuando salía a trabajar y quería llegar al auto lo más rápido posible y demoraba como 10 o 15 minutos caminando. Todo esto lo evité porque con la bicicleta puedo estacionar dentro del parking de World Trade Center, porque básicamente está siempre vacío el parking de bicicletas, entonces simplemente es llegar, ponerle una cadena y listo. Antes de pasar al siguiente punto, te pido que si te está gustando el video no te olvides de darle un like y comentar abajo, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y que llegue a más personas. Y por último, pero no menos importante, sumado a la practicidad que ofrece andar en la bicicleta eléctrica y también del ahorro que veíamos anteriormente, se suma el tema de poder aportar al medio ambiente y también a nuestra salud física, porque obviamente andando en bicicleta vamos a poder reducir muchísimo nuestras emisiones y también vamos a poder ser un poco más activos. Si somos un poco más sedentarios, nos va a servir para poder movernos un poco. Si bien tenemos el acelerador y podemos acelerar 100% en esta bici puntual que tengo yo, también tenemos obviamente la función de bicicleta, donde podemos pedalear y tenemos 5 niveles de asistencia para que nos ayude, que nos pueda ayudar para algún repecho, o en un país como Uruguay donde hay mucho viento, también te puede servir tener esa función si en algún momento tenés mucho viento y querés llegar a tu casa. En resumen, este último mes con la bicicleta ha sido súper positivo y la he disfrutado un montón y realmente no he encontrado muchos momentos donde sí o sí tenga que usar un auto. De hecho, he usado la bici prácticamente para todo, tanto para ir a hacer compras como para ir a pasear por la Rambla simplemente, para ir a trabajar, para lo que sea. He usado la bicicleta y realmente es mucho más divertido que ir en auto, lo que también es súper positivo. Entonces realmente les recomiendo, si quieren probar, pueden ir por las tiendas de Loop y probar varios de los modelos que tienen, que son varios, tienen para diferentes necesidades, de diferentes potencias, diferentes tamaños. Si te interesa el tema de vehículos, te voy a dejar por acá un video donde comparo si es mejor tener un auto propio o andar en Uber, y también te voy a dejar por acá abajo el video donde explico por qué vendí mi auto y de hecho cómo hice para poder comprarlo y venderlo al mismo precio. Nos vemos en el próximo.